y dejemos que sea la palabra de nuestro Dios la que guíe nuestra mente y nuestro corazón. Les suplico que busquen el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Es un capítulo largo, vamos a dar lectura de los versículos 24 hasta el 38. Del 24 al 38. Y les pido que lo hagamos marcando las puntuaciones. Lo vamos a hacer en concierto, lo vamos a hacer juntos, ¿les parece? Muy bien, dice la Escritura. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, ni a quién abrió los ojos. Y sabemos que a Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nosotros... Y le expulsaron. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra podemos estar seguros que es tu voz, Señor, que has querido revelar a tu pueblo. Y al hacerlo en esta tarde, te suplicamos la dirección y guía de tu Santo y Divino Espíritu para que nosotros podamos entender del que habla, del que lee y en la meditación de nuestro corazón lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, alabamos tu santo nombre. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, mis hermanos. Este Evangelio de Juan, en la parte que estamos leyendo, nos va a narrar una historia muy especial, una historia única, la de un milagro que no se repite de la forma que se narra en ningún otro momento. Y nos habla de un hombre que desde nacimiento había sido ciego. Hace ya cerca de 40 años tuve la oportunidad de tener un amigo que por cuestiones de salud fue perdiendo la vista poco a poco. Y en nuestro caminar como amigos, él constantemente me preguntaba cosas, ¿no? Que él en un momento conoció, que en un momento supo que existían o cómo eran, pero al ir perdiendo la vista, él iba necesitando cada vez más ayuda, más información de otros. Y no sé si lo han pensado ustedes, si alguna vez han hecho ese ejercicio de pronto cerrar los ojos y no ver nada. La situación de este hombre que narra la Escritura es alguien que toda su vida fue así. Sus papás lo recibieron bajo esa condición.
Sus vecinos lo conocieron bajo esa condición. Y en el tiempo que le toca vivir, no le quedó de otra condición o situación más que vivir de la mendicidad. Cuando entramos al capítulo 9, lo que nos marca es la historia de Jesús, que está pasando por tiempos difíciles en el contexto de la relación, se puede decir así, con los fariseos. Y allá en Jerusalén pasa por tiempos muy complicados y aún así, él en el camino, dice al inicio del capítulo 9, que voltearon él y sus discípulos y vieron a este hombre. De inicio nosotros podemos ver cuál es el propósito que tiene este evangelio de mostrarnos qué es lo que está pasando al narrarnos esta historia. ¿Qué quiere enseñarnos el texto bíblico? Lo más importante que nosotros tenemos que ver es que este evangelio de Juan, quizá comparado con los otros evangelios que son los sinópticos, no nos trae una secuencia de idea cronológica como lo plantean otros textos. Sin embargo, el propósito de Juan quiere que nosotros nos demos cuenta aquí quién es Jesús, cuál es la tarea por la que él está caminando en esa ciudad. Y como dice Juan, caminando entre la gente, donde hizo su habitación, donde hizo su morada. Así es que nosotros vamos viendo qué hizo Jesús. Y una de las cosas que podemos empezar a ver es que Jesús manifiesta que le preocupa la gente. Cuando nosotros vemos que Jesús aquí ve a este ciego y tiene compasión de él y empieza a actuar para favorecerlo, empieza a ser, sí, una enseñanza para sus discípulos, sí, una bendición para ese hombre, pero también, ¿por qué no verlo como una enseñanza aún para nosotros, cuando nosotros tenemos que contrastar constantemente lo que significa andar en oscuridad y lo que significa andar en luz? Porque precisamente nosotros podemos ver en muchos textos de la Escritura y aún en nuestros credos y confesiones cómo las Escrituras nos revelan siempre esos contrastes. Hay oscuridad y hay luz, y solo hay una forma de poder transitar en esa oscuridad, y es a través de un regalo y la bendición de Dios que nos permita ver la luz. Y así nosotros podemos ver y entender desde por ejemplo, el catecismo de Westminster, cuando estamos analizando ese llamamiento que el Señor hace, tiene una clara enseñanza de que si puede tener y recibir ese llamamiento, es porque el Señor se lo ha revelado y se lo ha permitido. Cuando en otros textos podemos ver que al abrir la Escritura y poderla entender, también las confesiones nos dicen que solo si el Señor la revela es posible entenderla. Cuando entramos a un catecismo como el de Heidelberg, nos dice que claramente el Señor va guiando el caminar de su pueblo y el Señor le interesa y le importa que conozcan su voluntad, y es así revelada. Así nosotros podemos ver ahora el encuentro de Jesús con ese hombre. Es una forma para darle luz y claridad a su vida. No solo fue el acto físico de abrirle los ojos a alguien que nunca había visto la luz, fue también la oportunidad de que allí conociera a Jesús como su Señor y Salvador, como ya lo hemos leído. Jesús revela en el mismo principio del texto su propósito. Él dice, cuando los discípulos están en ese debate doctrinal, podríamos decir, ¿quién pecó? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Quién pecó, este o su padre? Pues Jesús dice, no se apunta hacia atrás. Dice, esto sucede para que la gloria de Dios se manifieste, para que el nombre del Señor sea glorificado. La costumbre y en el tiempo llevaba a pensar que si a alguien le iba mal, es porque había pecado. Si alguien tenía una condición de salud deplorable, es porque había pecado. ¿Se acuerdan del libro de Job? Por ahí le empieza a ir bastante mal. Y llegan sus amigos y le empiezan a decir, pues, ¿qué hiciste? ¿O qué hicieron tus hijos para merecer eso? Existe ese pensamiento aún en la sociedad. Te lo ganaste. Algunos le dicen karma. Lo que nosotros podemos ver aquí claramente, que Jesús utiliza esa situación y esa condición de este hombre para revelar y mostrarse Él y mostrar su gloria. Y para revelarle a su pueblo y a nosotros hoy en día que es un Dios soberano que tiene control y poder y dominio sobre todas las cosas. Que nada se ha escapado de su voluntad.
Nada. Aún esa condición que para muchos solo era posible en ese hombre estirar la mano y recibir dinero, recibir un pan, recibir algo de ayuda. Pero el Señor tuvo la gracia de darle el más grande regalo, que es encontrarse de frente, ver y oír a Jesús. Así el milagro de la curación de este hombre es un milagro muy especial y es único. Aquí hay médicos entre nosotros y se pueden imaginar a Jesús escupiendo en la tierra, haciendo lodo, untándoselo en los ojos. Pues el soberano, nuestro Señor Jesucristo, tomó esa decisión. No hay otra forma. En otros recursos podemos ver, en otros evangelios, como otro ciego también fue sanado. ¿Se acuerdan uno en Jericó? Y que decía, Jesús, hijo de David, ven, sáname. Aquí no. Este hombre no dijo nada. Solo Jesús lo miró y tuvo compasión de él. Así nosotros podemos ver aquí como el Señor, nuestro Dios, quien gobierna desde la creación, quien sustenta y dirige la vida de todo un pueblo, podemos ver aquí también que tiene actos de amor y misericordia como Él quiere y con lo que Él quiere. En Génesis dijo, con tierra creo al hombre, ¿por qué no aquí con tierra también le doy sanidad? Señor Jesús, el Hijo de Dios, con todo poder y autoridad se revela en esta palabra. Y nosotros podemos ver en este texto a un Jesús que con esa vista de misericordia hacia el necesitado, echa mano de todo su poder para sanarlo, pero en este momento también para revelarse a Él mismo y decir que Él está gobernando todas las cosas. No solo provee, sino también dirige y sustenta todas las circunstancias de vida. Todas. Nada se escapa de la voluntad del Señor. El barro, por supuesto que mucha gente puede empezar a pensar que hay diferentes interpretaciones, pero a mí me parece que una forma muy clara es cuando Jesús no solo lo deja en esa condición, sino que lo envía. Vean por favor en el texto bíblico cómo dice que el versículo 4 es necesario hacer las obras que el Señor me envió, y después él en el versículo 7 dice, y me dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Empezamos entonces a ver aquí un propósito muy importante en el texto bíblico, cuando ninguna palabra es ociosa, ningún nombre está de más, ningún dato específico como es el estanque de Siloé está de más. Porque aquí el texto bíblico nos recuerda lo que significa Siloé. Siloé significa enviado. Siloé tiene una connotación de que esta agua que está allí es un agua que proviene de otro lugar, es un agua que llegó a través de un acueducto, es un agua que fue atendida desde siglos o años atrás por otro rey, por el rey Ezequías. Pero ese estanque tenía las propiedades de dar ánimo y aliento a ese pueblo. Pero el tono que dice Jesús aquí, lo más importante es que es enviado allí el ciego. ¿Por qué así lo es? Porque nosotros tenemos que ver cómo el Dios soberano no es nada nuevo lo que está haciendo. Lo que nosotros estamos viendo aquí, como Juan nos revela que aquí se está cumpliendo y manifestando la voluntad del Eterno, que allí en Siloé, Él lo había anunciado. Si nosotros nos vamos a ver al profeta Isaías, vamos a encontrar en Isaías capítulo 8, que Él nos muestra que de el Siloé, del enviado, habría bendición para Jerusalén. Entonces aquí nosotros podemos ver que a este hombre, poco a poco, se le iba a ir revelando Jesús. Primero, como el que hizo el milagro. Segundo, como el que lo envía. Tercero, y al final, como ya leímos, el que había de recibir toda la adoración. Isaías 8:6 nos dice que habría de venir bendición desde Siloé. Desde Siloé llegaría esa bendición, sería enviada bendición para un pueblo. Así que nosotros allí tenemos a Jesús
cumpliendo la profecía, llevando bendición allí en Jerusalén para una nación. Y de forma muy especial, el ciego está recibiendo hoy el regalo de la vista. Por supuesto que él obedece. Por supuesto que él, cuando Jesús le dice, ve y lávate, no hace como le pasó allá con Naamán y el Eliseo, ¿no? El Eliseo. Que dice, ¿a poco no hay agua por acá? ¿A poco tengo que ir al Jordán? No, él simplemente va y obedece. Este ciego va revelándose al Señor de una forma especial y vemos cómo él va trabajando con él. Vamos después viendo en el texto bíblico que este ciego va a su casa, va con los suyos y sus vecinos empiezan a preguntar, ¿no es este el ciego? ¿No es este el que pedía dinero? Más adelante empieza la confrontación. ¿Cómo es que en medio de los problemas, bendiciones, luego vienen más problemas y situaciones? Pero me encanta ver cómo, y les invito a que después lean completo este capítulo 9, porque vamos a ver un diálogo muy intenso, a un nivel muy profundo, porque fíjense, el Evangelio nos marca un hombre que pedía limosna debatiendo al tú por tú con fariseos. Al tú por tú. Y es algo que no deja de maravillarnos. ¿Se acuerdan de Pablo cuando hablaba con los de Corinto? También decía, para algunos es locura. ¿Cómo esta gente en esta condición es posible hablar? Solo lo podemos entender cuando es, como dice la Escritura, revelado por el Espíritu Santo del Señor. Y no es nada nuevo. Vean lo que dice la Escritura en Mateo 10, 19. Yo se los leo. Dice, en un momento que Jesús está enviando a discípulos a hacer una tarea, y seguramente había una preocupación cuando se sienten quizá incapacitados. Y dice ahí en el 19 de Mateo 10, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habréis de hablar. Solo así yo puedo entender ese diálogo que tiene este hombre ciego. Solo así puedo entender cómo él, al mismo nivel y a la manera como los fariseos tienen acostumbrado en sus reflexiones discutir, él se suma y se pone y demuestra que es un rival digno de esos fariseos. Ese hombre ciego, ese hombre que pedía limosna y que ahora ve, empieza a rebatir con aquellos fariseos. Si nosotros vemos en el versículo 24 que empezamos a leer, es un tercer momento donde este ciego tiene que estar dando explicaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Quién lo hizo? Una y otra vez los vecinos, los fariseos, y lo iban llevando y lo iban confrontando. Por eso cuando llegamos aquí, lo llevan a un punto de decirle, hay una expresión aquí que dice, da gloria a Dios, jura que vas a decir la verdad, es una expresión. Y ellos empiezan a debatir con la idea, sabemos que ese hombre es pecador. ¿De dónde argumentaban que es pecador? El versículo 14 nos dice que él sanó en sábado a estas personas. De ahí argumentaban que él no hacía la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan que él dice, ellos nos atenemos a la ley de Moisés? Y Moisés dice, no harás trabajo en sábado. Pero aquí nosotros empezamos a ver a estos fariseos que dicen que Jesús es pecador, por tanto él no puede hacer milagros. Y empezamos a encontrar las respuestas concretas y claras de alguien que ha sido cambiado, su vida cambiada. Dice, versículo 25, si es pecador, no lo sé. Vean lo que dice, no lo sé, pero sí sé una cosa. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Los fariseos lo habían ya cuestionado en segunda ocasión. Habían entrevistado, por decirlo bonito, a sus papás, porque no creían que era verdad lo que estaban diciendo los demás. Y este hombre dice, solo una cosa sé. Mi pasado y mi presente. No sé más. Y con eso le basta. Y con eso le basta para creer y seguir adelante. Y sigue el debate, ¿no? Porque ellos quieren insistir y les lleva la pregunta. ¿Quieres? Entonces les lleva de una forma burlona. Dice, ¿quieres saber más? ¿A poco ya te volviste en discípulo? Cuando estos fariseos oyen eso, dice, eres un blasfemo. Y acaban corriéndolo.
Vean lo que dice el versículo 34. Después de una larga discusión, le dicen, fuera de aquí. Lo expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga, porque él solo pudo decir lo que era su testimonio. ¿Cuál era su testimonio? Vean, síganme por favor en el versículo 9. Cuando le preguntaban los vecinos, ¿es este el ciego y ahora ve? Él dijo, yo soy. Vean el versículo 12. ¿Dónde está Jesús? No lo sé. Cuando ellos le dijeron, ¿tú qué piensas que es Jesús? Vean lo que le dice en el versículo 17 al final. Yo pienso que es profeta. Si es pecador, no lo sé. Yo sé que me sanó. Yo sé que a mí me abrió los ojos, dice en el versículo 30. Yo sé. ¿Qué sabes tú en tu vida? Hay un canto, ¿no?, que también nos recuerda esta expresión, una sola cosa sé, mi pasado, pero Cristo ha cambiado mi presente. Y esta es una realidad que se ve reflejada aquí en la Escritura, que este hombre era ciego, es bendecido, y lo que está a nosotros mostrándonos aquí, que está confesando abiertamente a los vecinos, a fariseos, a sus padres y a todo el que se le atravesara, que yo era ciego y ese Jesús me salvó. La semana pasada fue un día difícil a nivel del mundo. Marchas por todos lados, levantando banderas de ciegos que no pueden ver, no pueden oír la palabra, no la entienden. Pero nosotros, ¿qué podemos decir? Una cosa sé. Cuando entramos en debates con los compañeros de escuela, si es que entramos en debate, ¿no? A lo mejor ya guardamos silencio. Cuando entramos en discusión con compañeros del trabajo, cuando entramos en posiciones diferentes, lo que podemos ver es que hay oscuridad y que solo a la luz de la Escritura podemos entender que es el Espíritu del Señor, en este caso aquí Jesús revelado, para poder ver con claridad quién es y qué es el Señor. Así nosotros podemos ver la importancia de la confesión, de saber lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que el Señor está haciendo en tu vida, y nos da la certeza y la esperanza de lo que el Señor seguirá haciendo en tu vida. Yo no sé, porque a veces nos pasa como cuando viajamos en carretera por estas que tienen grandes túneles, que de pronto vamos con el sol de frente y entramos al túnel de pronto y hasta quedamos como que nos afecta para ajustar la vista. De pronto todo va bien en la vida y nos enfrentamos a situaciones complicadas en la familia. Un ser querido que enferma, una relación fragmentada, una pérdida del empleo. De un día para otro cambia la vida. Pero, ¿por qué es eso? Yo solo puedo responder como este hombre ciego. No sé. No sé, pero lo que sí sé es un Dios soberano que nada se le escapa de su voluntad. Que si ese hombre era ciego de nacimiento y el Señor lo cambió y le transformó para su gloria, sé que mi vida sigue siendo y está en el cuidado del Señor. Yo sé que la lógica que viene marcando en la Escritura aquí de los milagros no es fácil para muchos poderla entender. Para muchos no es fácil poder entender la experiencia. No es posible para muchos poder comprender cómo es que sobrevives o sonríes o cantas aún en medio de ese dolor. No sé. Lo que sí sé es que el Señor está trabajando en el corazón de cada uno de los suyos. Que es el Señor el que abre la mente y los corazones. Que cuando abrimos la palabra, que cuando cantamos un canto, que cuando nosotros escuchamos una palabra del Señor, podemos saber que el Señor me está recordando que Él sigue y está en control de la vida de su pueblo.
Una cosa sé, dijo este hombre. A pesar de que los fariseos tenían constancia ya de los padres, ya habían creído que era ciego de nacimiento y que ahora veía, aún así seguían siendo ciegos, fariseos ciegos y que se resistían a entender que Jesús era enviado de Dios, que Jesús había venido para dar sanidad a ese hombre y era solo una manifestación de su grandeza y de su poder. La ignorancia de los fariseos nos recuerda esa oscuridad, de esa oscuridad que es necesaria y que no hay otra forma. No hay otra forma más que Cristo que cambie. Como dice también el profeta Isaías, en aquel momento de oscuridad iba a venir gran luz, y gran luz vino en la vida y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 9 nos los dice. Así nosotros podemos ver en la confirmación de los testigos, en la confirmación y declaración de los padres, en la confirmación del ciego e incluso de lo que ellos estaban viendo, una manifestación de Jesús. ¿Qué hacer con eso? Este hombre ciego no aparece su nombre, no lo podemos mencionar o citar por nombre, pero nos da una gran lección cuando él testifica y una vez que he sido expulsado, vuelve a ser objeto de gracia y amor, como tú y como yo, que constantemente entramos en los túneles de oscuridad y salimos a la luz. Y otra vez, y el Señor cada vez nos revela su luz con claridad y quiere que sepamos quién está en control. Y este hombre otra vez tuvo la oportunidad y la bendición de un encuentro con Jesús. En el versículo número 35 dice que él había sido expulsado. Ser expulsado implicaba una afectación social. Estamos hablando del pueblo judío. Económica, religiosa. No le iban a permitir hacer negocios, no le iban a permitir acercarse a las reuniones, no le iban a permitir adorar o tener lectura bíblica. Todos los privilegios no le iban a permitir. Pero Jesús, vean el acto de Jesús tan importante en el versículo 35. Dice, cuando Jesús oyó que le habían expulsado, cuando Jesús supo que estaba pasando por esta condición difícil, fue a buscarlo. Versículo 35 dice que hallándole, Jesús le buscó, Jesús le encontró y Jesús atendió su necesidad una vez más. Ya no era la vista, ahora él ya veía, pero ahora le iba a abrir el corazón de una forma profunda, como nosotros tenemos que entender que el Señor constantemente quiere darnos luz para abrir y entender su voluntad. Y le dice la pregunta que todos nosotros un día antes de morir tenemos que hacerlo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre, recuerden, toda su vida, no sé qué edad tendría, pero toda su vida había estado incapaz de ver muchas cosas o de saber. Dice, ¿quién es? ¿Quién es? Dice en el versículo 36, dice este hombre ciego, dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y el regalo más grande llega en el siguiente versículo. Jesús le dice, pues le has visto y le has oído. Fue revelado ante sus ojos, fue revelado a su corazón quién le estaba hablando, ni más ni menos que el Señor. Y la pregunta, ¿tú le crees al Señor? Este ciego dice, versículo 38, creo, Señor, creo, Señor. Pero hay una última palabrita que no podemos perder de vista, porque no solo quedó en su declaración de fe, sino que inmediatamente, dice, le adora, se postra, le reconoce como el Hijo de Dios, le reconoce como el Señor. Así es que vemos nosotros que solo lo reconoció como un profeta, en el versículo 7, no reconoce que él no es pecador, porque él, por tanto, está haciendo los milagros de Dios. Él reconoce que es Dios mismo y que él es el digno de recibir la adoración. Con eso vale la pena vivir.
Tenemos que estar claros, hermanos, que solo a través de Cristo, Cristo es el único que puede abrir los ojos. O como a Pablo, tal vez se los tenga que cerrar para que vean a Cristo en su refulgente gloria, en su propósito y sentido de vida. La ceguera espiritual que puede ocurrir en cualquier persona. Todos somos pecadores. ¿Quién pecó? Le preguntaban de ese. Podríamos rastrear en la genealogía hasta Adán. Pero la gracia y el regalo de Dios es mayor. La ceguera espiritual que puede vivir una sociedad solo puede ser transformada por la palabra poderosa de Jesucristo, que puede quitar ese velo y abrir esos oídos. El poder transformador que Cristo ha obrado en nuestras vidas es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y testificarlo. Como Él dijo, yo solo sé lo que ha sucedido en mí. Y yo puedo dar fe y testimonio de lo que el Señor ha hecho transformando, cambiando mi vida. Hay un canto que en ocasiones he llegado a escuchar y que dice, ¿qué sería de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si el Señor no hubiera transformado mi vida? Estaría muerto en mis delitos y pecados, dice la Escritura. Pero nosotros podemos estar ciertos que si la palabra del Señor ha hablado a nosotros, viene a ser esa luz, por más densa que pueda ser la oscuridad. Por más denso que pueda ser el problema o situación de vida por la que esté atravesando, tú o tu ser querido, la luz de Jesucristo es la que puede cambiar y puede transformar. La compasión que vemos de Jesús y el poder de Jesús es algo que tiene que inundar el mundo. El principio de este capítulo no lo leímos, pero dice que Jesús, cuando estaba viendo y intentando ya hacer la acción, dice, mientras yo esté aquí en el mundo, las obras de Dios se tienen que manifestar. Las obras del Señor se tienen que manifestar porque Él para eso me envió. Y si nosotros nos asumimos como alguien que hemos visto la luz del Señor, que el Señor ha transformado tu vida, una tarea es dar testimonio en tanto tenemos esta oportunidad. Jesús nos dio esa lección de vida. Cuando Él dijo allí en la cruz, consumado es, se cerró el tiempo, ahí en la tierra. Pero queda la tarea y la labor para todo su pueblo, para ti y para mí, hermano. Estos lugares que nosotros tenemos con espacios, son espacios que pueden ser ocupados para que personas conozcan y oigan y vean esa luz, la única que puede cambiar. Toda la Escritura nos habla de ese contraste y de esa necesidad. No hay otra forma, solo a través de Cristo. Así es de que ese hombre que recién se había convertido en un seguidor de Jesús, nos da la muestra de que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que testificar. Sea cual sea la circunstancia de vida que estés viviendo, hermana, hermano. Recuerda que el acto de gracia y de amor de Jesucristo está revelando la voluntad del Eterno Padre desde la eternidad. Toda la Escritura nos va diciendo que el Señor es nuestra luz y es nuestra salvación. No perdamos el tiempo en otras cosas. Cuando el Señor nos revela su palabra, es tiempo de poner atención. Cuando el Señor nos permite darnos cuenta de lo que está haciendo en medio de su pueblo, en mi vida, es tiempo de testificar. Cuando el Señor te permite hoy darte cuenta que puedes hacer diferencia llevando esta palabra de Jesucristo, es tiempo de hacerlo. Nuestra sociedad, nuestras familias necesitan conocer esta palabra. Y si el Señor en su gracia quiere, le va a quitar eso que le esté estorbando. Y a lo mejor como a Pablo, caen como escamas de sus ojos.
y puedan ver al Señor. Quiera Dios que su pueblo aquí reunido salgamos con el firme propósito de llevar esta luz. Jesús en el Sermón del Monte le dice, la luz no se pone abajo, la luz se lleva. Y se lleva a tu escuela, y se llega con tus vecinos, y se lleva con tu novia, y se lleva con tu esposo, se lleva con tu hijo, se lleva con todos aquellos. Solo es la luz de Jesucristo la que tenemos que llevar. No es la persona, no es el hombre. ¿El ciego qué hizo? Solo es la gracia del Señor. Que así como me vio a mí y te ve a ti, hay muchos que necesitan ser nuevas experiencias, tener nuevas experiencias en Cristo. Señor, guía a su pueblo, nos guíe a compartir con valor y fe lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Oramos? Gracias, Padre, porque en tu palabra nos revelas tu amor. Y nos dice en muchas ocasiones que esa luz resplandece de gran manera en la sociedad. Ha sucedido en nuestra mente, en nuestro corazón. Has cambiado, Señor, ese tiempo de ceguera para nosotros poder ver con esperanza hacia el futuro. Pero ahora, Señor, te queremos pedir que no nos dejes tranquilos, que no nos dejes quietos, que no se calle nuestra boca, que no dejemos de dar testimonio de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. La vida de mis hermanos y mi vida ha sido una vida transformada. Algunos, quizá desde el nacimiento o más atrás, sí hemos pecado también, pero lo que podemos ver con claridad es que tu luz, aún en las tinieblas, resplandece. Usa nuestras vidas, Señor. La vida de esta iglesia, Dios es amor, para que muy en alto, la gloria de nuestro Señor sea la que se conozca. En Cristo Jesús oramos. Amén.